Señales de que tu alma ya ha vivido antes. Hay personas que recuerdan lugares donde jamás han estado. Otras sienten nostalgia por épocas que no vivieron. Y algunas cargan miedos que no tienen explicación en esta vida. La pregunta no es si esto significa algo. La verdadera pregunta es, ¿qué parte de ti ya ha estado aquí antes? Antes de que esta vida comenzara, algo ya estaba en marcha. Una sensación antigua, sin nombre, sin rostro, sin tiempo. No llega como un recuerdo claro. Llega como un peso suave en el pecho, como una certeza imposible de discutir. Aparecen imágenes fragmentadas, incompletas. Un cielo distinto, manos que no reconoces pero obedecen. Un lugar que nunca visitaste y aún así extrañas. No hay historia lineal, no hay inicio ni final. Solo destellos que atraviesan la conciencia y desaparecen antes de poder atraparlos. El cuerpo está aquí, pero algo más no acaba de llegar. Hay emociones que no se aprenden en esta vida. Nostalgia sin origen, miedo sin causa, anhelo por tiempos que no existen en los libros. Y en medio de todo, una pregunta silenciosa empieza a latir. ¿Por qué esto no se siente como el comienzo, sino como la continuación de algo que quedó inconcluso? El recuerdo antes del lenguaje. Muchos niños, antes de aprender a hablar correctamente, describen escenas imposibles de explicar. Casas que no existen, nombres que nadie les enseñó, pérdidas que jamás vivieron. En civilizaciones como la India antigua, siglos antes del año 1000 a.C., estos relatos no eran descartados, eran observados con atención. Tal vez los recuerdos no siempre llegan como imágenes claras. A veces se manifiestan como sensaciones profundas, imposibles de traducir en palabras. Atracción inexplicable. Hay personas que sienten una conexión inmediata con culturas específicas. Egipto, Japón, Grecia, pueblos indígenas, monasterios antiguos. No es interés intelectual, es familiaridad. En textos del filósofo griego Platón, escritos alrededor del siglo IV a.C., se hablaba del conocimiento como recuerdo, no como aprendizaje. ¿Y si esa atracción no es curiosidad, sino reconocimiento? Miedo sin origen. Fobias que aparecen sin causa aparente. Miedo al agua profunda, al fuego, a lugares cerrados, a ciertos sonidos. Incluso en estudios psicológicos del siglo XX, algunos investigadores admitieron la existencia de traumas sin evento identificable en la vida actual. ¿Puede el miedo sobrevivir a la muerte cuando la memoria consciente no lo hace? Talentos que despiertan solos. Personas que tocan instrumentos sin haber estudiado, que dominan idiomas con una facilidad inquietante, que entienden símbolos antiguos como si siempre hubieran estado ahí. Casos documentados a finales del siglo XIX, donde habilidades complejas emergían sin entrenamiento previo. No como milagros, sino como recuerdos musculares del alma. La sensación de regresar. Algunos lugares no se sienten nuevos, se sienten como un regreso. Hay viajeros que al pisar una ciudad por primera vez experimentan una calma profunda, como si algo en su interior encaja de nuevo. No hay explicación lógica, solo una certeza silenciosa. Las señales aparecen dispersas, aisladas pueden parecer coincidencias, sensaciones sin contexto, recuerdos incompletos que se desvanecen al intentar mirarlos de frente. Pero cuando se observan juntas, algo empieza a tomar forma. Las mismas experiencias se repiten una y otra vez, en lugares que nunca se tocaron entre sí, en pueblos separados por océanos, en épocas que jamás compartieron un mismo calendario. Cambian los nombres, cambian los símbolos, pero la experiencia es la misma. La vida no comienza donde creemos, solo continúa. Si algo ha regresado, es porque antes se fue, y si hay memoria más allá del nacimiento, también hubo conciencia más allá del final, porque entender estas señales no es el final del camino, es apenas la superficie de algo mucho más profundo. Lo que ocurre entre una vida y otra no solo transforma el destino, puede redefinir por completo lo que significa estar vivo. El momento que nadie recuerda, la muerte no llega como se imagina, no siempre hay dolor,
No siempre hay miedo. En muchos relatos antiguos, el final no ocurre con un golpe, sino con una separación suave, como si algo se desprendiera lentamente del cuerpo, sin prisa, sin violencia. El tiempo se vuelve extraño. Los segundos dejan de avanzar en línea recta. La sensación de peso desaparece. No hay oscuridad inmediata, hay claridad y una conciencia que sigue ahí, aun cuando el cuerpo ya no responde. La pausa entre dos mundos. No todo termina en el último latido. El final del cuerpo no marca el final de la experiencia. En antiguas tradiciones de Asia, registradas siglos antes del año 500 a.C., se habla de un estado intermedio, un intervalo fuera del tiempo ordinario, un espacio que no pertenece del todo a ningún mundo conocido. No es un lugar físico, no tiene forma estable, no responde a las leyes que gobiernan la vida material. No es cielo, no es infierno. No existe ahí la idea de castigo ni de recompensa. Es una pausa profunda. En ese estado, la identidad construida durante la vida comienza a aflojarse. El nombre deja de tener peso. El rostro ya no define. La historia personal, con sus logros y fracasos, pierde intensidad. No desaparece de golpe, pero deja de sentirse como un yo absoluto. Las emociones se aquietan lentamente. Los deseos se disuelven. El apego empieza a revelarse como carga. Permanece solo lo esencial. Una conciencia despierta, sin máscaras, observándose a sí misma con una claridad que no era posible durante la vida. No hay distracción, no hay ruido externo. Todo lo que fue vivido se presenta como experiencia pura, sin defensas ni justificaciones. Es en esta pausa donde comienza el verdadero desprendimiento. No del cuerpo, eso ya ocurrió, sino de la identidad que creyó serlo todo. Y es desde ahí, desde ese silencio lúcido, donde la conciencia empieza a reconocer qué partes de su recorrido quedaron inconclusas y cuáles aún reclaman continuidad. El desprendimiento de la vida pasada. Las emociones no se apagan de inmediato. Aparecen escenas de la vida que terminó, momentos inconclusos, decisiones no tomadas, palabras que nunca se dijeron. No como castigo, sino como comprensión. Cada acción deja una huella, cada intención una vibración. Nada se juzga, todo se revela, y poco a poco lo vivido deja de sentirse como yo y comienza a sentirse como experiencia. La revisión silenciosa. En textos atribuidos a escuelas espirituales del Antiguo Egipto, se hablaba de una revisión interior, no impuesta, no dirigida. No había jueces ni entidades externas. No existía un tribunal ni una voz que señalara errores. La conciencia misma se convertía en espacio de observación. Se percibía desde fuera y desde dentro al mismo tiempo, sin separación. Cada experiencia vivida aparecía con total nitidez, no como recuerdo fragmentado, sino como comprensión completa. No solo se veía lo que se hizo, sino lo que se generó. No surgía culpa, no aparecía orgullo. Esas emociones pertenecen a la identidad humana, no a este estado de lucidez. Aquí no había necesidad de defenderse ni de justificarse. Solo claridad. Cada acto mostraba su efecto real. Cada intención revelaba su alcance. Cada decisión dejaba ver sus consecuencias. No desde el miedo, sino desde una comprensión más amplia de la conexión entre todos los hechos. Nada era negado, nada era exagerado. En ese reconocimiento profundo comenzaba a formarse algo esencial. La conciencia de aquello que no se había integrado por completo, las lecciones que quedaron a medio camino, las experiencias que aún no habían cumplido su propósito. Ahí nacía lo decisivo, no como condena, sino como entendimiento silencioso de lo que todavía necesitaba ser aprendido. ¿Por qué algunas almas no avanzan? No todas las conciencias continúan de la misma manera. Algunas permanecen aferradas a una persona, a un lugar, a una emoción intensa. El apego pesa más que el cuerpo que dejaron atrás. En relatos medievales europeos, escritos alrededor del siglo XII, se describían presencias que no sabían que habían muerto, no por castigo, sino por confusión. La conciencia necesita soltar para avanzar.
y no todas están listas. El llamado a continuar. Cuando el apego se disuelve, algo cambia. La conciencia comienza a percibir una dirección, no como una orden, como una atracción. No todos regresan, no todos continúan. Algunas conciencias se disuelven en algo más amplio. Otras sienten que aún hay aprendizaje pendiente. Aquí aparece una elección, no consciente como en la vida, pero real. Continuar o regresar. El origen del retorno. Antes del nuevo comienzo, algo se cierra. La memoria profunda no desaparece, se repliega, permanece en sensaciones, en impulsos, en intuiciones. Por eso algunas personas sienten miedos que no entienden, atracciones que no pueden explicar, reconocimientos instantáneos sin causa lógica. No es recuerdo consciente, es memoria del alma. Si la conciencia puede existir después de la muerte y elegir regresar, entonces la vida no es un evento aislado, es un capítulo, y cada nacimiento, una continuación cuidadosamente velada. Pero queda una pregunta sin responder. Si el alma elige regresar, ¿por qué lo hace en una vida específica, en un cuerpo específico, en una historia exacta? La respuesta no está en el final, está en el propósito. Antes del nacimiento no hay urgencia, no existe el reloj, no existe la prisa. La conciencia no piensa en términos de edad, éxito o fracaso. Observa posibilidades. Cada vida potencial aparece como un escenario completo, con sus límites y oportunidades. No se elige por comodidad, se elige por coherencia con lo que aún necesita comprensión. Algunas vidas ofrecen fuerza, otras ofrecen pérdida, otras exigen paciencia, servicio o renuncia. Nada es aleatorio. El entorno como maestro. El lugar de nacimiento no es solo geografía, es lenguaje, es cultura, es herencia emocional. Cada entorno contiene lecciones específicas, el silencio de ciertos hogares, la intensidad de otros, la ausencia, la sobreprotección. Todo configura el escenario donde lo pendiente podrá manifestarse. Incluso las dificultades forman parte del aprendizaje, no como castigo, sino como contraste necesario. El cuerpo elegido. El cuerpo no es una casualidad biológica, es instrumento. Sus límites, su sensibilidad, su fuerza o fragilidad condicionan la forma en que la experiencia será vivida. Algunas conciencias requieren resistencia, otras vulnerabilidad, otras adaptación constante. El cuerpo no define el valor de la vida, pero sí el tipo de aprendizaje que será posible dentro de ella. Los vínculos predeterminados. Ningún encuentro profundo es fortuito. Algunas relaciones llegan para sostener, otras para confrontar, otras para cerrar ciclos que comenzaron mucho antes. La intensidad no siempre indica duración, a veces indica función. Personas que despiertan emociones desproporcionadas, conflictos que se repiten con distintos rostros, vínculos que parecen imposibles de romper. Todo responde a una continuidad, el olvido necesario. Para vivir es necesario olvidar. La memoria completa interferiría con la experiencia, convertiría cada decisión en cálculo, cada emoción en repetición. El olvido no es pérdida, es protección. Permite que la vida sea vivida como real, no como recuerdo, pero nada se borra del todo. La memoria profunda permanece hablando a través de intuiciones, impulsos y sensaciones. Las señales durante la vida. Aunque la memoria consciente se cierra, las señales continúan apareciendo. Momentos de reconocimiento súbito, sensación de haber pasado por una situación antes, atracción inexplicable hacia ciertos caminos. No son pruebas, son recordatorios sutiles, pequeñas grietas por donde la memoria del alma se filtra. Libre albedrío y destino. Elegir una vida no significa perder la libertad. El escenario es elegido. Las decisiones, no. Dos personas pueden vivir la misma historia y aprender cosas completamente distintas. El destino no es una línea fija, es un rango de posibilidades. La experiencia depende de cómo se atraviese. El punto de inflexión. Toda vida contiene momentos clave, instantes donde una elección cambia la dirección completa del recorrido. No siempre se reconocen en el momento.
A veces solo se comprenden al mirar atrás. En esos puntos algo profundo se activa, como si una memoria silenciosa empujara a actuar. No obliga, sugiere. Si esta vida fue elegida, no fue para repetir lo mismo, fue para experimentar de otra manera. Cada dificultad contiene información, cada vínculo una oportunidad, cada crisis un umbral. La pregunta ya no es si esta vida tiene sentido. La pregunta es, ¿qué vino a aprender exactamente tu conciencia aquí? El despertar gradual. El propósito no aparece de golpe. No llega como una revelación clara ni como una voz externa. Comienza como una incomodidad persistente, una sensación de desajuste entre la vida que se vive y algo más profundo que intenta manifestarse. La rutina empieza a sentirse estrecha. Los logros pierden brillo. Las metas que antes parecían suficientes dejan un vacío difícil de nombrar. No es crisis, es recuerdo en proceso. Algo interno comienza a empujar hacia preguntas que antes se evitaban, no por curiosidad intelectual, sino por necesidad interior. El propósito no se presenta como destino, sino como llamado silencioso que insiste hasta ser escuchado. La ruptura de la identidad aprendida. Para que el propósito emerja, la identidad construida debe resquebrajarse. Las etiquetas aprendidas, profesión, rol, expectativas, historia personal, comienzan a sentirse incompletas, no falsas, pero insuficientes. La vida deja de definirse por lo que se hace y empieza a medirse por lo que se siente verdadero. Este proceso no es cómodo, implica pérdida de certezas, implica decepción, confusión y en muchos casos soledad. Lo que se desmorona no es la vida, sino la versión limitada de quien se creía ser. Solo cuando esa estructura se debilita, puede aparecer algo más amplio y auténtico. Las crisis como portales. Las grandes transformaciones no suelen llegar en momentos de estabilidad. Aparecen a través de quiebres, pérdidas, enfermedades, fracasos, rupturas, cambios forzados. No como castigos, sino como interrupciones necesarias. La crisis obliga a detenerse, a cuestionar, a mirar hacia adentro cuando ya no es posible sostener la mirada hacia afuera. En ese punto, la experiencia deja de ser resistencia y se convierte en apertura. La pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y comienza a transformarse en ¿qué está intentando emerger a través de esto? La activación de la memoria profunda. Cuando la identidad se afloja, la memoria profunda encuentra espacio para manifestarse. No aparece como recuerdos claros de otras vidas. Aparece como reconocimiento inmediato de ciertas verdades, como comprensión que no necesita explicación. Ideas que no se sienten nuevas, sino recordadas. Surge una claridad silenciosa, una forma distinta de percibir el sufrimiento, una sensibilidad ampliada hacia los demás, una comprensión intuitiva de los procesos humanos. No se trata de habilidades sobrenaturales, se trata de sabiduría integrada. La memoria del alma no habla con palabras, habla con coherencia interior. El propósito como servicio. El propósito no gira alrededor del ego. No se trata de destacar, de ser especial o de acumular reconocimiento. Cuando el propósito real comienza a expresarse, aparece una orientación natural hacia el servicio, no como sacrificio, sino como alineación. Servir no significa renunciar a la propia vida. Significa vivirla desde un lugar donde lo personal y lo colectivo dejan de estar separados. El propósito auténtico no agota, ordena, no quita energía, la concentra. La integración final. Llegado cierto punto, la búsqueda se detiene. No porque todo esté resuelto, sino porque la vida comienza a sentirse coherente. Las experiencias dejan de interpretarse como errores y empiezan a verse como parte de un proceso mayor. No desaparece el dolor, no desaparece la dificultad, pero ya no se vive desde la resistencia, se vive desde comprensión. La conciencia deja de huir de la experiencia y comienzan a habitarla plenamente. Ahí, la vida cotidiana se convierte en práctica constante de presencia. Si has vivido otras vidas, no es para escapar de esta, es para estar aquí con mayor profundidad. Las señales no aparecen para convencer, aparecen para invitar a observar.
No importa cuántas vidas haya vivido la conciencia, lo único relevante es este momento, este cuerpo, esta experiencia. Tal vez el sentido no esté en recordar quién fuiste, sino en comprender quién estás siendo ahora. Porque cuando el propósito se vive, el pasado deja de pesar y el futuro deja de urgir. Solo queda la vida ocurriendo plenamente.